tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Reciban un saludo cordial y un abrazo de nuestro pastor general fundador, que normalmente predica los miércoles y los viernes. Hoy es un día especial y me ha dado el privilegio de compartir con ustedes hoy la palabra. Después de este canto hermoso que hemos escuchado, creo que nos hemos preparado precisamente para escuchar la enseñanza que hoy compartiré con ustedes. Dios bendiga a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, que ya están en sintonía, los que habrán de sumarse, benditos sean. Todos los televidentes, gracias por estar en sintonía del canal 27 y de los servicios y la programación de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Hemos tenido una celebración reciente del Día del Padre. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca, no solo de la paternidad de Dios, que es impresionantemente bella y un ejemplo perfecto para nosotros los que somos padres, pero también nos enseña mucho acerca de cómo los padres deben de comportarse, cómo deben de educar y enseñar a sus hijos. Nos enseña mucho acerca de cómo los hijos deben de comportarse respecto de lo que les instruyen sus padres. Les recuerdo que el tercer viernes de cada mes, pues tenemos un servicio que se relaciona con el matrimonio, con la familia y por ende, por extensión, con padres e hijos. Hoy nos iremos más por este tema que ya les he anunciado. Y he titulado la predicación Padres, enseñen a sus hijos. Hijos, aprendan con humildad. Ambos serán dichosos. Para que un padre se realice como tal, debe de aprender a enseñar a sus hijos. La mejor manera de aprender los hijos de los padres es hacer, es obedecer lo que los padres les enseñan o les enseñamos. Ello es lo que constituye los deberes de los padres y los deberes de los hijos. Y así lo vemos dentro del contexto de la Sagrada Escritura. Veamos entonces en primer lugar los deberes de los padres a los hijos. Número 1. Enseñar con el ejemplo. El ejemplo de los padres, los esposos, influye en todos los aspectos y las áreas de la vida de los hijos. Si el ejemplo es malo, nuestro resultado será malo. Si el ejemplo es bueno, pues será bueno. El ser humano, desde la niñez, tiene sus ilusiones acerca de su futuro. Si el padre le ha enseñado bien, le ha dado un buen ejemplo, pues los niños quieren ser como sus padres. Cuando le hacen la típica pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Normalmente las respuestas que darán se relacionan, dependen del ejemplo y la enseñanza que han recibido de sus padres. Reitero que si enseñamos bien, ellos aprenden bien. Si enseñamos mal, pues ellos aprenderán mal.
Una anécdota nos aclara esto. La ilustración de un niño que aprendió de sus padres cómo nacen los hijos. Un niño pequeño de 4 años, espontáneamente en una ocasión le pregunta a su padre: papá, ¿cómo nacen los niños? Y el padre, sorprendido, le comienza a decir: bueno, una noche tu mami y yo pues nos fuimos a acostar. Antes de dormir levantamos la almohada, colocamos una flor allí, nos dormimos y al día siguiente, al despertar, levantamos la almohada y ahí estabas tú. El niño se quedó pensando por un momento, dijo: gracias, papi. En la noche el niño, antes de acostarse, levantó la almohada, colocó una florecita, se acostó a dormir y en la mañana lo primero que hizo con ilusión es levantar la almohada. Y por alguna razón ahí había una cucaracha. Se le quedó viendo y le dijo: no te mato solo porque soy tu padre. Aprendió como su padre le enseñó. Así que la vocación, por ejemplo, en cuanto a oficio y profesión, influirá mucho, depende cómo el padre ha pensado, le ha enseñado con el ejemplo. Incluso en la forma de alimentarse, el niño aprenderá a comer nutritivamente si ve a los padres espontáneamente comer alimentos nutritivos, naturales. En cuanto al carácter, la conducta de los niños se moldeará, aunque cada quien trae su propia personalidad en buena medida, eso está comprobado científicamente, pero influirá mucho el ver cómo los padres se comportan en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de reaccionar ante los problemas, en su forma de arreglar los conflictos. Aprenderá. Y la conducta de él será muy parecida. Y es más, repetirá algunos ciclos del padre o de la madre. En cuanto al hábito de conocimiento, de cultura general, el leer, el hacer deporte, el estudiar, también lo aprenderán en buena medida si los padres leen, si los padres estudian, si los padres leen y meditan la palabra de Dios, si los padres oran, si ven a sus papás arrodillarse o cuando hay una petición especial, la familia se une y se ponen a orar, también lo aprenderán. Incluso el hecho mismo tan simple, cotidiano de tomar agua pura, que es un hábito saludable, los hijos lo aprenderán de los padres, del ejemplo de los padres. Los hijos aprenden por lo que ven, lo que escuchan, lo que les gusta, lo que tocan, lo que huelen, pero principalmente lo que observan en sus padres. Así que estamos hablando de que padres enseñen a sus hijos, pero enséñenlos bien. Enseñen con el ejemplo. Primer punto que hemos tratado. Punto número 2. Enseñen la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es espíritu, es poder. La palabra de Dios escuchada produce un impacto en la mente, en el corazón y en el alma de sus hijos. Entonces, enseñen la palabra de Dios como la misma Biblia nos lo pide. Hay que enseñarles. Deuteronomio 6:7 dice:
y las repetirás, hablando de las enseñanzas, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseña la palabra de Dios guiándolos en las verdades del Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El padre también, los padres, ahora especialmente el padre estamos hablándole, el varón, debe proveerles lo que necesitan, lo básico, vestido, alimento, techo. Dice 2 Corintios 12:14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, ellos deben proveerles. Ellos deben de atesorar para ellos, para cuidarlos. Oiga lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta palabra es dura. Mi querido hermano y hermana, si somos padres cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, el Señor nos dará de su gracia y su misericordia para que trabajemos, para que proveamos, seamos diligentes. No nos dejará, pero ellos verán el ejemplo nuestro si les proveemos lo necesario. Porque el que no provee para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La fe está conectada entonces al trabajo, a la provisión en la voluntad de Dios. La fe que se vive se muestra con obras de amor, de gracia, de provisión. ¿De lo que quiere decir el texto? Pues también hay que cuidarlos en la sabiduría del Señor, dentro del contexto de la enseñanza de la palabra. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor, en ánimo, animarlos en el Señor, en amonestarlos. Es decir, debe ser uno muy prudente. Hay que pedir mucha sabiduría al Señor para educar, enseñar a nuestros hijos. Hay que dirigirlos. Hay que gobernarlos con sabiduría. Ni ser demasiado estrictos, pero tampoco con demasiada libertad, que se puede convertir en libertinaje. No hay que ser demasiado flexibles. El equilibrio. La palabra de Dios es muy equilibrada. Oiga lo que dice Primera de Timoteo 3:4, hablando del varón. Y aunque se refiere en el contexto, a los que aspiran a servirle al Señor, como obispos, como pastores, como ancianos o como diáconos, se puede aplicar. Realmente eso se requiere también de todo cristiano. Que dirija bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Corregirlos también. Eso es parte de la enseñanza. Eso es parte de enseñarles la palabra de Dios. Con amor, con sabiduría, sin enojo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y por supuesto, un mandamiento importantísimo, amarlos. Amarlos incondicionalmente. Eso no quiere decirle tolerarles todo, darles todo. No. Amarlos quiere decir mostrar ese apoyo incondicional, estar siempre ahí cuando hay dificultades, dudas, preguntas, temores, cuando necesitan nuestro respaldo en los eventos importantes que pueden comenzar desde niños, estar en una reunión específica. Allí es importante ese amor, no solo sentirlo, sino también expresarlo. Pero además de expresarlo, demostrárselo. Los hijos perciben cuando de verdad
los padres los aman de manera incondicional. Te amo. Te voy a disciplinar porque ya te había dicho que esto no puedes hacerlo. Y te lo advertí, te lo dije, lo sabes muy bien, pero lo hiciste. Quiero que sepas que te amo y te tengo que disciplinar. A veces no es tan bueno decir aquella frase, mira hijo, a mí me duele más que a ti cuando te voy a pegar. Eso no se lo crees mucho. No se lo cree mucho porque dice, no, entonces mi papá no sentirá, él no va a sentir la vara o el cincho o la disciplina, si es en esa etapa que todavía es correcto hacerlo con mesura y en momentos muy, pero muy específicos, pues no lo recibirá muy bien. Pero sí hay que decirle te amo, te estoy corrigiendo, o ya no te voy a permitir hacer esto, o no puedes hacer lo otro. Te amo, quiero que no te vaya mal en la vida. Usted incluso puede decirle, yo, precisamente por no ser bien instruido, por no haber sido corregido, cometí errores muy graves, o muy duros, o muy dolorosos, pero también lo sufrí y lo pagué. No quiero que te pase lo mismo. Entonces, hay que corregirlos con amor, hay que amarlos. Parte del amor es la disciplina. Dice otra vez el texto anterior, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Por supuesto se corrige con palabras, con instruirle, con llamarlo a que vuelva en sí y no haga lo que piensa hacer o lo que ya hizo. Y si está en una etapa temprana, pues ya les dije, de manera muy correcta se puede disciplinar, sin enojo. Recordemos que los que han estudiado las distintas etapas de los hijos, el crecimiento, el desarrollo, las distintas formas en que ellos van cambiando, pues nos han expresado. Y uno como padre, pues lo ha visto, lo ha vivido. Son los primeros años, los primeros 4, los primeros 6 años importantes de la formación, donde se echan los cimientos. Claro, ahí la enseñanza continuará, pero estos son importantes. Estos son de los más específicos para que ellos puedan aprender y estar mejor en los siguientes años. Así que el amarlos implica dedicarles tiempo, jugar un poco con ellos, enfrentar y resolver problemas juntos, etcétera, etcétera. Ellos están en la época, hablo de los niños pequeños, cuando son infantes. En lo que piensan es en jugar. Si son pequeñitos, aunque ahora ya desde hace algunos años, pues a temprana edad se les empieza a dar instrucción específica del pre-kinder, del kinder, etcétera, etcétera. Lo que muchos de nosotros no pasamos ni estudiamos por la época en que fuimos niños. Muy bien. Veamos el tercer punto. Hablando de los deberes de los padres hacia los hijos, dentro del contexto del título de la predicación. Padres enseñen a sus hijos. Muy bien. Ahora el punto número 3. Recordar, padres, que el ejemplo influye en la formación de los hijos. Ya lo traté en el primer punto de los deberes de los padres, pero voy a ampliarlo un poco más. Hay que recordar eso permanentemente. Los hijos aprenden por el ambiente en el que viven, por la enseñanza que han recibido, por el ejemplo que han visto. Eso es en un porcentaje muy alto, el ejemplo que se les da. Si el hijo vive en un ambiente de crítica constante, aprenderá a condenar. Esto lo ha dicho siervos de Dios que han profundizado en el área de la familia, de los hijos, del matrimonio.
Si el hijo vive en un ambiente donde se le ridiculiza, se burla, aprende a ser tímido. Si el hijo vive en un ambiente de vergüenza, aprende a sentirse culpable. Aunque no se le diga nada, él observa. Si el hijo vive en un ambiente donde todo se le tolera, será libertino. Si el hijo vive en un ambiente donde la paciencia, la bondad, la misericordia, la comprensión reinan, viven, pues él aprenderá a ser paciente, tolerante, de un carácter afable. Si el hijo vive en un ambiente de estímulo, de ánimo, aprenderá a tener confianza. Un consejo a los padres jóvenes que tienen hijos pequeños: no digan frases negativas. No se expresen mucho en negativo. Los hijos, cuando se les dicen ese tipo de frases, como que se les va etiquetando y se les va formando ideas, modelos, paradigmas, poco a poco, en la forma que ellos piensan. Si él todavía no se puede sentar, le digas que tú no te puedes sentar bien. No, hijo, siéntate así. Tú puedes sentarte bien. Un niño pequeño. Nunca use frases negativas para enseñar. Hijo, tú te enojas muy rápido. Usted mejor dígale, o tú no puedes estar tranquilo. Es mejor decirle, hijo, bueno, sé que estás en la etapa de que quieres hacer muchas cosas por curiosidad, quieres aprender, quieres conocer. Está bien, solo hazlo de una manera un poco más así o un poco más así. Siempre la forma positiva en que usted le diga, pero que también lo observe que usted actúa así. Todas las frases negativas, palabras negativas que usted diga y exprese, si usted estalla en cólera y estalla en hijo, le está dando un ejemplo perfecto de cómo cree él que debe reaccionar ante los problemas que no puede resolver. Si usted de pronto empieza a tirar cosas, a golpear cosas por frustración que tiene por cualquier causa que sea, usted le está enseñando a su hijo que cuando hay problemas y dificultades que no puede resolver, hay que empezar a tirar, a quebrar cosas, y eso será muy grave para él. Si el hijo vive en un ambiente de encomio, de alabanza, aprenderá a apreciar. Hijo, lo has hecho bien. Y si él sabe que no lo ha hecho muy bien, tampoco le va a decir usted, lo hiciste extraordinario. No, porque entonces va a decir, los niños, aunque tengan 8 o 9 años, ya perciben mucho. Va a decir, no, mi papá me está exagerando, no. Le puede decir, mira, lo puedes hacer un poco mejor. Sé que lo puedes hacer. Está bien lo que hiciste, pero lo puedes mejorar. Y eso que usted le está diciendo, él debe verlo también en su vida. El trato que usted le da a su esposa. Muchos hijos tratan a sus esposas cuando llega la edad de casarse como su padre trató a la madre de ellos. He dado, perdón porque voy a decir, pero es verdad, con humildad, he dado cientos de consejerías matrimoniales, consejerías a los padres que tienen problemas con los hijos, ya por tantos años de estar como pastor, como ministro, predicando, pero también pastoreando, cuidando, visitando, estando en los problemas de ellos y también compartiendo en los tiempos de victoria. Pero les decía esto porque me viene un caso a la mente de hace muchos años, pero lo recuerdo. Recién casado el joven con la señorita, empezaron a tener problemas. Y lo primero que hizo fue empezar a decir palabras de desaprobación, de rechazo, de maltrato, pero también llegó el asunto a los golpes.
La familia llamó para pedir consejería, hablamos con los jóvenes y por aparte después, habiendo escuchado a ellos, hablé con el varón y digo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo haces? Y espontáneamente me respondió, bueno, pero es que yo miraba que así mi papá lo hacía con mi mamá cuando algo no le gustaba o cuando algo salía mal. Y yo creo que así es como se arreglan las cosas. Espontáneamente lo dijo. Los hijos aprenden más por el ejemplo. Si el hijo vive en un ambiente de aceptación, donde se le acepta como es, con su propia personalidad, porque si bien es cierto, se trae ya genes de la madre, genes del padre, obviamente, así es, pero también se ha descubierto que hay una parte singular de él, propia de la personalidad individual del nuevo ser. Entonces, él tendrá sus propios gustos, sus propias inclinaciones que irán aflorando a medida que va creciendo y entrando en la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, se inclinará. Entonces es ahí donde uno empieza a medir con mucha sabiduría, pues aceptarlo, que si su inclinación no es tanto por la profesión o oficio que tiene el padre o que él quiere como padre que su hijo también aprenda, pues hay que aceptarlo, decirle, te apoyo, es lo que te gusta, te apoyo. Con tu madre, con tu mami, lo haremos, te apoyaremos, te aceptamos. Cuando hay aceptación, entonces él aprenderá a ser cariñoso y aprenderá a aceptar a las personas con sus propias singularidades, porque todos al final somos singulares. Influenciados por el ambiente, influenciados por el ejemplo, sí, pero aún así tenemos nuestra propia individualidad. Si el hijo vive en un ambiente donde observa que se perdonan, que reconocen los errores cuando se cometen los padres, él aprenderá a ser misericordioso con los que fallan también. Y aprenderá a perdonar incluso a los padres que cometen errores porque no somos perfectos. Vamos ahora al segundo subtema de la predicación. Hablamos ya de los deberes de los padres. Ahora vamos a hablar de los deberes de los hijos. Recordando el título de la predicación. Padres, enseñen o aprendan a enseñar. ¿Se recuerda? Y a los hijos también, ¿verdad? Hijos, aprendan con humildad. Si los padres enseñan a sus hijos y saben cómo hacerlo, y ya dijimos 3 aspectos importantes de cómo hacerlo bien, pues ahora los hijos aprendan con humildad. Si así lo hace, ambos serán dichosos, tanto padres e hijos. Tienen que ser humildes para aprender. Para ustedes, hijos, hay una instrucción en la Biblia que podemos llamarle la honra ordenada por Dios para ustedes, para con sus padres. Oiga lo que dice Éxodo 20:12 en la Reina Valera 60. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es uno de los mandamientos, el 5.º mandamiento con una de las promesas más bellas. Y de los 10 mandamientos es el único que tiene esta promesa. Escuchen bien, hijos e hijas. Si ustedes honran, le dan su lugar a sus padres, los tratan bien, reconocen el esfuerzo de sus padres, los reconocen como aquellos que los han amado, los han cuidado, los han enseñado, los han corregido, que se han equivocado también, los aceptan. Si usted honra a su padre y a su madre, entonces tendrá larga vida en la tierra. Otro texto más adelante dice, y todo te saldrá bien. ¿Qué más quiere usted en estas 2 promesas de bendición?
tendrán larga vida y todo les saldrá bien. Si eso se cumple, lo tenemos todo. Bendito sea el Señor. Pues entonces honre a su padre y a su madre. Que no fue ni es el Padre perfecto, sí. Perdónelo, ámelo, bendígalo, hónrelo, dele su lugar siempre. Igualmente con su madre. He visto, ya durante casi acercándonos a los 40 años de ministerio, bueno, realmente acercándonos, todavía faltan un par de añitos por ahí, pero he podido ver durante algún tiempo hijos que honraron, amaron a sus padres, no los cuestionaron, no los señalaron, no hablaron mal de ellos, no los maldijeron de alguna manera. Han prosperado, el Señor les ha dado vida. Pero también he visto lo contrario. Hijos que tempranamente criticaron a sus padres, hablaron mal de sus padres, no les obedecieron, los trataron mal, no los honraron. He visto hijos morir tempranamente. La palabra de Dios es verdad. Aquí está la honra que Dios ordena para ustedes, hijos, que le den a sus padres. Deuteronomio 27:16. Esta palabra es fuerte, pero así está escrito. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Cuando alguien abiertamente maldecía o cometía un hecho que deshonrara a su padre o su madre, el pueblo lo apedreaba. Lo apedreaba. En ese contexto está escrito este versículo. Y dirá todo el pueblo, amén. Sabemos hoy que en las conductas y normas globales a nivel mundial eso ha cambiado un poco en el sistema del mundo, donde ahora ya no se puede disciplinar, corregir o llamar fuertemente la atención a los hijos cuando han deshonrado a sus padres. Pero nosotros como cristianos, nuestra norma de conducta, de fe, es la palabra de Dios. Y debemos de recordar esto. Así que, estimados hijos e hijas, nunca, jamás digan mal acerca de sus padres. No los deshonren. Jamás levante una mano contra su padre o su madre. Está sentenciándose a morir joven y que le vaya mal. No lo haga. Que no ha sido un buen padre, el Evangelio nos llama a perdonar. Sé que hay situaciones muy difíciles en las que no es tan fácil perdonar, lo sé. Pero el Señor da la fuerza, nos da el ejemplo. Y nos dio el ejemplo perfecto de Jesucristo, que Él perdonó los actos más duros que venían de su propia familia. En este caso, pues fueron familia terrenal, de sus hermanos, por ejemplo. Oiga lo que dice Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y la madre muera irremisiblemente. Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Así que no está hablando si eres muy piadoso o muy espiritual, que hay que procurar serlo, sí. Está hablando que si tú amas, bendices, provees, obviamente si tus padres ya son grandes, si tú los sigues honrando, visitando, animando, tendrás la gran vida y todo te saldrá bien. Está clarísimo este mandamiento de honrar a los padres. Es tu deber, hijo amado, hija amada por el Señor y por tus padres.
Punto número 2 de los deberes de los hijos. La obediencia ordenada. Hablamos ya de la honra. Ahora es la obediencia ordenada en la escritura para ti. Proverbios, oiga lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Obedéceles. Sus padres pueden ser menos estudiados que ustedes, si hablo a hijos grandes, pero ellos tienen mucha sabiduría y Dios les da una capacidad de discernir muchas cosas que nosotros, aún siendo profesionales o académicos, no podemos percibir. Nunca menosprecie la dirección de la madre. Cuando la madre da un consejo, cuando la madre dice, a pesar de que usted ya tenga incluso hijos, esté casado y sea profesional, pero cuando la madre dice algo, hay que escuchar. Hay que escuchar, ser humilde, sigue siendo su madre. Aunque ella no sea profesional, pero si usted ya tiene una licenciatura y una maestría y puede tener un doctorado, pero escuche cuando su madre le da un consejo. Y escuche cuando su padre le da un consejo. No piense que es anticuado. Puede ser un poco antiguo, sí, pero no anticuado. La sabiduría de Dios está en ellos, en los padres cristianos, mayormente. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Esto es justo delante de Dios. Esto es justo para sus padres y trae justicia y bendición para ustedes mismos. Hijos, sí, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es justo. Esto es necesario. Esto es lo recto. Esto es lo que Dios pide. Yo puedo decirle, como testimonio personal, que siendo joven, aún estando casado, todas las veces que le obedecí a mis padres me fue bien. En una o dos ocasiones que no les obedecí, me fue terriblemente mal. Ahora, Dios tuvo misericordia de mí y Él puede restaurar, puede transformar como lo ha hecho en mi vida y en la vida de muchos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero esa es verdad. Colosenses 3:20. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo. En todo. Eso suena como ya pasado de moda en esta nueva generación. Pero no es así. Esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es palabra normativa. Eso quiere decir palabra inspirada, palabra divina, de aquel que creó los cielos, la tierra, todo el universo y todo lo que hay en nuestra propia vida. Y que Él sabe al 100%, con certeza, lo que es bueno y lo que es malo. Obedézcanles en todo. Obedezcan. En todo lo que es bueno, por supuesto. Un hijo no necesariamente tiene que obedecer a un padre cuando el padre, bebiendo licor, le dice, quiero que te tomes un trago de licor conmigo. ¿Cómo se dice, verdad? El hijo, si ya está en uso de razón y ya está con cierta edad, le dice, papá, no quiero hacerlo. Sé que no es bueno, perdón. No quiero hacerlo, no voy a hacerlo, no me obligues a hacerlo. Pero en todo lo que es bueno, obedézcale. Y dígale, cuando sean instrucciones correctas, dile, padre, papá, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Gracias, padre. O gracias, papito. O gracias, mami, como usted le diga a su mamá. O gracias, papi, como le dice a su papá. Que mira que esto y esto y esto no es... Está bien, mamita, está bien. Usted puede darle algunos argumentos, usted puede explicarle si es algo que puede variar un poco, pero de todas maneras esté muy atento
a lo que sus padres dicen. Esto agrada al Señor. Si ustedes obedecen a sus padres, están agradando a nuestro Dios y Padre. A Jesucristo nuestro Señor, a Dios Espíritu Santo, es un Dios trino, nuestro Dios trino. Lo están agradando. Y si usted agrada al Señor, lo bendecirá. Porque aquí estas son promesas condicionales, promesas de bendición. Hay promesas incondicionales. Una promesa de bendición incondicional es que el Padre, así como nuestro Padre Celestial, nos va a dar lo necesario, que es el pan, el vestido, el techo. Pero las bendiciones condicionales son las que se tiene que hacer primero lo que el Señor diga para que entonces ocurra esa bendición. Tal y como lo dice en los versículos que hemos leído, los anteriores. Si usted honra a su padre y a su madre, entonces tendrá larga vida y le saldrá bien. Es una bendición condicional. Y aquí dice que si ustedes obedecen a sus padres en todo, entonces esto agrada al Señor. Muy bien, punto número 3, en relación a los deberes de los hijos para con los padres. El respeto ordenado por Dios. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Nunca se avergüence de su padre ni de su madre. Jamás. Siéntase bendecido de poder honrar, de no avergonzarse de su padre y de su madre. Dios lo bendecirá. El Señor lo hará. Sí, pero es que mi padre, pues por su época, no se expresa bien, no habla bien. No importa, es su padre. Bendígalo, hónrelo. En nuestra cultura latinoamericana, pues hubo una mezcla, resultamos mestizos, otros siguieron más la línea de nuestros nativos. No se avergüence de sus antepasados, no se avergüence de sus padres, no se avergüence de dónde nació, no se avergüence de lo que vivió siendo niño, con muchas limitaciones. No se avergüence de sus padres, si ellos vienen de ciertos apellidos, de cierta sangre, de cierto linaje, no se avergüence. Dios lo va a bendecir. Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Yo, Jehová, vuestro Dios. Le tendrá respeto, le tendrá un temor reverente a su padre y a su madre. Y esto es tan importante porque uno como hijo llega a una edad en la que piensa que sus padres ya son arcaicos, ya pasó de moda su forma de aconsejar o su sabiduría, que ahora hay una nueva sabiduría. Ese es un grave error, es un grave error. Así que, padres benditos, así como a los seres humanos les gusta dejar huellas y marcas a donde quiera que va, en las cavernas, en las paredes, en las ruinas, en las monedas. Eso se ve en la historia, en los lugares arqueológicos o en lugares turísticos. Ahí se ven ciertas marcas, ciertas huellas. Dios quiere que dejemos huella profunda en la vida de nuestros hijos por medio del ejemplo de una vida piadosa. Porque les enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos a ser temerosos a Dios y amar al prójimo, porque ahora conocemos a la verdad, y no hacerle nunca daño a nadie, porque uno lo paga 10 veces más aquí en la tierra. No estamos hablando allá cuando sea el juicio del gran trono blanco, no, aquí en la tierra, aquí uno en Guatemala, uno ve esas realidades en su propia historia. Uno a veces aprende esas verdades un poco tarde.
pero ellos pueden aprenderla de manera temprana. Debemos dejar huellas profundas por medio de la palabra de Dios, sabiendo que nuestro ejemplo y nuestra enseñanza de la palabra tendrán resultados positivos. Por eso en uno de los textos que leímos, instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere grande, no se apartará del Señor. Hay una promesa de bendición ahí. Hijos, honren a sus padres. Denle su lugar. Reconozcan el esfuerzo de ellos. Nunca se avergüencen. Obedézcanles en todo lo bueno. Y por favor, respeten a su padre y a su madre. Nunca le levante la voz a sus padres, y si lo ha hecho, pídales perdón. Los padres pueden levantar en un momento dado la voz a sus hijos. Es justo a veces indignarse por algo que habiéndoseles dicho, recordándoles, y no lo hacen así, pues el padre se puede indignar y levantar la voz, pero usted dijo no le levante la voz a sus padres. Ya los está deshonrando. Usted puede levantarle un poco la voz quizá a su hermano, pero no a su padre ni a su madre, aunque se hayan equivocado. Respétenlos. Ahora que son jóvenes todavía sus padres, porque están en cierto rango de edad, o mayormente sí ya son ancianitos. No hay que desampararlos. Uno llega a comprender más el trabajo, el esfuerzo, el amor, la entrega, el sacrificio del padre hasta que uno es padre también. Mi querido hermano, desde que la belleza y la ilusión cuando el varón va a ser padre por primera vez, cuando la esposa está esperando bebé, es algo maravilloso. Cuando nace. Pero ahí comienza la situación donde dice, de verdad que mis padres tuvieron paciencia conmigo, porque estar con un bebé recién nacido, desvelos, cuestiones de salud se alteran, y llevar todo eso, y entonces dice, sí, cuánto lucharon mis padres, cuánto lucharon, cuánto hicieron por mí. Uno empieza a repetir ese ciclo en el buen sentido, y dice de verdad que y eso que yo tengo solo un hijo, dirá alguien, con mi esposa, o tenemos 2 hijos, y mis padres que nos tuvieron a 7, a 6, a 5. Hombre, estos hombres y estas mujeres, estos padres, tremendos hombres y tremendas mujeres que nos sacaron adelante. Conozco familias numerosas todavía que no son tan grandes los hijos, todos ellos profesionales. Recuerdo por lo menos 2 o 3 familias ahorita que me vienen a la mente. Conozco más, pero fue a base del esfuerzo y el trabajo de sus padres que no lograron tener ni siquiera un bachillerato. Pero ahora sus hijos todos son profesionales, por ejemplo. Y si no, qué extraordinaria labor, qué tremendo trabajo el que hicieron, qué sacrificio. Si a veces entretener y cuidar a un solo niño cuesta un montón. Imagínense, con media docena. Eso es extraordinario. Por eso, uno a veces da consejos a los que están teniendo hijos y a veces uno no los tiene y es fácil dar consejos. Pero cuando uno tiene a los hijos, la situación cambia. Es como aquel hombre que dijo, cuando yo era soltero, cuando no tenía hijos, tenía 6 consejos para los padres. Ahora tengo 6 hijos y ningún consejo para los padres. Es decir, me está costando, estoy ayudando, estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Estoy pidiendo a Dios misericordia, sabiduría. Sí, se necesita mucha sabiduría para ser padre y para ser madre. Recuerda, hijo, que ellos te han amado, te han cuidado, te han provisto. Ahora tus padres ya están de edad avanzada. Haz todo por ellos.
No escatimes el hacer favores, el cumplir con tu responsabilidad de ayudarlos hasta el último día de su vida, ser solidarios, estar allí cuando lo necesitan. Ellos ya necesitan a esa edad del amor, del cariño, del aprecio, no del menosprecio y el rechazo. No olvidarte ahora que tienes esposa y tus hijos. No, 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 no. Tiene su lugar, por supuesto. Su esposa, tu esposa tiene su lugar, sus hijos, pero tu madre tiene su lugar. Tu padre también. No lo olvides. No te alejes de ellos. No lo hagas, por favor. Tendrás larga vida y todo te saldrá bien. Ya te lo he dicho 2 o 3 veces, te lo repito. Tu vida se alargará, todo te saldrá bien, serás bendito. La justicia del Señor estará en tu vida. Estarás agradando al Señor si obedeces estos mandamientos. Oremos un momentito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el don y la dicha de haber dado a nosotros hijos, a los que somos padres. Que los padres cristianos hayan tenido un feliz día del Padre. O si en medio de circunstancias difíciles, de escasez económica, de enfermedad, con tribulación, con sufrimiento, Señor, yo te pido que bendigas a los padres, incluyendo a las madres, y bendigas a los hijos. Y que en medio de todo, en los momentos más difíciles, los hijos vean en que los padres confían en Dios. Que en medio de la angustia, en medio del problema, de la dificultad, en medio de los temores que quieren venir, que ellos vean en ustedes, que confían en Dios, que siguen adelante, que se esfuerzan y que se apoyan unos a otros. Padre, bendice a los matrimonios que están escuchando, los que todavía no tienen hijos, a los que ya tienen muchos hijos. Bendice a cada hijo que está escuchando. Bendice a cada padre, a la familia, Señor. Gracias de todo corazón, porque tenemos instrucciones de vida en abundancia en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y si alguien está escuchando aquí, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, entonces yo le pido, le suplico, entréguele su vida a Jesucristo. Sea salvo. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Cristo y el Espíritu Santo moren en sus corazones. Él los transformará, hará nuevas criaturas, le perdonará sus pecados, las equivocaciones y los errores que cometió. Él tiene poder para librarlo de las esclavitudes en las que vive, de las adicciones que pudiera tener. Él es capaz de levantarlo de la enfermedad que está allí afectándole y está postrado quizás. Él es poderoso para hacerlo. Si en los planes de Él está hacerlo, lo hará. Lo importante es que usted sea salvo y que el día que muera vaya con el Señor y no a condenación eterna. Para ser salvo, para recibir a Cristo, ser nacido de nuevo, para ser hijo de Dios, si hace esta oración de fe, yo le aseguro, le prometo, en base a la palabra de Dios, que tendrá la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, y su nombre estará escrito en el libro de la vida, y usted será convertido en una nueva persona. Si alguien va a hacer esta oración, diga conmigo: Señor Jesús, creo en ti, sálvame. Te recibo en mi vida, hazme hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo de corazón que resucitaste de los muertos. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por amarme y por salvarme hoy. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo
les bendiga a todos abundantemente. A los miembros de la Iglesia de Jesucristo de la familia de Dios, benditos sean. El Señor les bendiga y les multiplique lo que dan a la obra del Señor. Que Dios los guarde, el Señor los sostenga y ponga en ustedes paz. Hasta pronto. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.